Señor, reciban un cordial saludo, deseando para ustedes bendiciones y pidiéndole que me esconda detrás de la cruz para que solamente Él sea proclamado en esta hora. Les invito a hablar sobre la vida abundante que Jesús ofrece, basado en Juan 10, 1 al 10, pasaje que acaba de ser leído. Es bueno que nos ubiquemos un poco en el contexto sobre este concepto de ser el pastor de las ovejas. El Salmo 23, como todos sabemos, dice: Jehová es mi pastor. Ya en el Antiguo Testamento hay muchas alusiones a este término. Dios es el pastor. Y en el Salmo 3 se dice que nosotros, su pueblo y todo el pueblo de Israel, suyos somos y ovejas de su prado. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Pero también en el Antiguo Testamento Dios habla de los pastores refiriéndose a los líderes religiosos y a los líderes políticos. Es un concepto muy amplio, no solamente en la iglesia, sino que a nivel social los líderes políticos eran y deben ser como pastores del pueblo. Muchos profetas hablan también de los falsos profetas, de aquellos malos pastores también. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 34, dice: habla en mi nombre, refiriéndose al profeta Ezequiel, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es a los rebaños. Ustedes se beben la leche, se hacen vestido con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Estas son palabras duras. Ustedes que deben de cuidar, se están aprovechando de ellas. Pastores, yo me declaro su enemigo, dice Dios, y le voy a reclamar mi rebaño. Le voy a quitar el encargo de cuidarlos para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Hay pastores y hay políticos que se comen a su pueblo, pero eso no es lo que Dios quiere. Y parte de ese contexto lo encontramos en Juan 9, es decir, el capítulo anterior al 10, que es el que nos corresponde analizar hoy. Y hay que entenderlo para poder captar mejor el mensaje del capítulo 10. Hace referencia a la curación de un ciego. Un hombre ya ciego. Jesús lo encuentra y escupe en el piso, hace lodo, se lo unta en los ojos y le dice: ve a lavarte a la fuente de Siloé. El hombre obedeció, fue y se lavó, recuperó la vista. Entonces vienen los pastores de Israel, los líderes religiosos, y le dicen: tú eres el hombre que estaba ciego. Y dice: sí, yo sé que yo era el que estaba ciego, pero ahora veo. ¿Quién te curó? No sé quién me curó, pero lo que sí sé es que era ciego y ahora me curó, ahora veo. Como el ciego no le dio mayor nombre, no sabía quién lo había curado, buscaron a los padres celosos. ¿Ustedes son los padres de este muchacho que fue ciego? Sí, ese es hijo nuestro. ¿Quién lo curó? Ah, yo no sé. Él es mayor de edad, pregúntenle a él. Estaban también desviando la persecución y la represión que tenían sobre el pueblo. Ellos querían una prueba para acusar a Jesús por lo que había hecho. Después, conocemos el relato, Jesús se lo encuentra y le dice: ¿crees tú en el Señor, en el Mesías? Y dice: ¿quién es? Para que crea en él. Dice: yo soy, creo. Y este hombre creyó en él. Pero todo esto siguió para la gloria de Dios, pero también provocaba el celo y la ira de sus adversarios. En Juan 10, Jesús es el buen pastor y los líderes religiosos, los malos líderes religiosos, son los ladrones y salteadores. El pasaje bíblico nos presenta dos comparaciones de quién es Jesús. Jesús es el buen pastor, pero Jesús también es la puerta que nos lleva a una vida abundante. Debemos hacer aquí una aclaración.
La vida abundante que Él ofrece no se refiere a riquezas materiales como algunos tratan de entenderlo y aplicarlo. Tampoco al éxito personal, sino al resultado de la comunión con Jesús, que es una vida con propósito, con paz, con gozo, con salvación, con seguridad, con pastoreo genuino, con dirección de vida. Y todo eso nos va a llevar también a una vida abundante también en lo material, pero bajo el concepto bíblico de la pobreza. Bíblicamente, una persona es pobre, no miserable. Son dos cosas diferentes. Uno puede ser pobre y la teología reformada nos habla de aprender a vivir con lo suficiente. No es el acumular, más bien es el compartir lo que se tiene. Lo que Jesús le dice al joven rico: ve y reparte lo que tienes, lo que te sobra. Dáselo a los pobres, que seguramente a ellos se lo robaste, y vienes y me sigues. No pudo porque amaba mucho la riqueza. Según este pasaje, la vida abundante comienza ¿cuándo? ¿Cómo? Esa puede ser la pregunta. Está bien, yo quiero esa vida abundante. ¿Cómo? Según este pasaje, hay 3 pasos importantes. El primero es aceptar a Jesús como el buen pastor y como la puerta de entrada legítima. Y uso el término legítimo porque hay otras puertas y maestros no legítimos. Aceptar a Jesús como el buen pastor y como la puerta de entrada legítima. ¿Para eso qué se requiere? La escuela dominical está en conexión, o el Espíritu Santo nos conectó, escuela dominical y mensaje. Se requiere discernimiento y sabiduría del Espíritu Santo para discernir quién es el pastor o los pastores que vienen en el nombre del Señor y cuál es esa puerta de entrada genuina. Pero también para distinguirlos de los malos pastores y las puertas equivocadas. En segundo lugar, reconocer la voz del verdadero pastor. Hay muchas voces, hay muchas luces, hay muchos caminos, pero reconocer la voz del pastor, las ovejas oyen su voz y la conocen. Cuando uno ha tratado con una persona, la escucha su voz entre un grupo de personas y la distingue, la conoce. ¿Por qué? Porque se ha familiarizado con ella. Esto requiere para nosotros cultivar una íntima comunión con Cristo para poder discernir sus enseñanzas y consejos, esas que nos guían a la vida plena y cuáles se desvían de esa verdad. En la comunión con el Señor nos acostumbramos a escuchar su voz. El hermano Argenio daba testimonio de eso, cómo Él nos habla, cómo Él nos guía, cómo es una voz en medio de la bulla del autobús o del metro o de la gente. Hay una voz distinta que sobresale, que es la voz del Señor y que nos habla, ¿sí? Y nos permite seguir ese camino y no desviarnos para otro lugar. Y en tercer lugar, se requiere obediencia. Fíjense muy bien en la ilustración que da Jesús. El texto dice que quienes reconocen la voz de Jesús como pastor, lo siguen. Cuando escuchamos la voz de Jesús para entrar al redil, recibimos protección. Estoy pensando en las ovejas. El pastor está en la puerta, llama a sus ovejas por nombre y las invita a entrar. ¿Sí? Y las ovejas escuchan su voz y entran para hallar protección del redil. Se construían habitaciones especiales donde las ovejas venían después de pastar y entraban para ser protegidas de los ladrones, de los lobos, de las fieras. Y allí estaban protegidas. Entonces, cuando oímos la voz del pastor que nos ordena entrar, nos está dando protección. Pero cuando la oveja escuchaba la voz de Jesús para salir detrás de él, nos está mostrando que debemos seguirle porque Él nos muestra el camino, nos guía y nos proporciona alimento. Como conclusión, podemos resumir que para lograr una vida abundante necesitamos, en primer lugar, tener a Jesús como pastor y como la puerta y distinguir cuál es esa puerta correcta de aquellas que están equivocadas. En segundo lugar, tener comunión con Jesús
para poder reconocer su voz. Eso se crece, se desarrolla y se madura en la fe para poder escuchar y distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo no. Tener comunión con Jesús y reconocer su voz, porque hoy en día en los pueblos y en las iglesias cristianas abundan los ejemplos de buenos y de malos pastores. ¿Qué opinas? Tanto en la política como en las iglesias existen buenos pastores, sí los hay, pero también hay malos. Entonces yo no puedo meterme en un tubo y no discernir, no diferenciar, ¿verdad? Hay falsos maestros, líderes abusivos, doctrinas contrarias al evangelio, que explotan a la gente para beneficio propio, ya sea económico, para adquirir poder o fama, que manipulan la conciencia y las emociones. ¿Han escuchado algo sobre eso? ¿Creen que eso existe? Sí, yo no estoy inventando nada. Y el tercer paso es recordar la obediencia, seguimiento, discipulado, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y ayudar a liberar a las demás personas de toda esclavitud. Ese es un propósito principal de mi labor pastoral y de ustedes como iglesia. Quitar cadenas, no poner cadenas. Hay gente que le encanta ponerle más cadenas a la gente. Y vamos a apresarlas, y vamos a dominarlas, y vamos a que piensen como yo pienso. ¿Cómo ser libres? Pero también fieles seguidores del Señor. Somos entonces pastores y pastoras todos y todas. No solamente en mi función de pastor, no. Todos tenemos funciones pastorales para ayudar a liberar y a que encuentren el camino, la puerta que es Jesucristo, y acepten a Jesús como el buen pastor. Señor amado, gracias por esta porción de tu palabra, porque en forma sencilla nos da a entender que no estamos solos, que no estamos solas. Gracias porque un día tú viniste a la tierra, diste fiel testimonio de lo que es ser fiel al Padre y cumplir con un propósito, el propósito de salvación, hasta el punto de correr el riesgo de perder la vida, tal como sucedió en la cruz. Gracias por tu resurrección, porque tú sigues siendo el faro que iluminas la vida de la humanidad. Pero muchas personas no lo ven, no captan tu voz, no distinguen tu voz. Y es importante que nosotros aquí tomemos conciencia de eso. Te aceptamos como nuestro pastor y sabemos que tú nos das seguridad, nos das también alimento físico, espiritual, emocional, pero también quieres que te sigamos y seamos tus discípulos para que muchas personas encuentren también el mismo camino. Que la honra y la gloria sea para ti, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.